Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente en este día. Nos saludamos desde aquí, desde la ciudad de Mar del Plata, República Argentina, para todo el mundo. Primero Argentina, después los países limítrofes y todo el mundo. Estamos llegando, gracias a Dios, a parte de Europa. Estamos llegando a Europa, Estados Unidos, México, y tenemos muchos hermanos que nos escuchan desde allí, y bueno, que ellos también son parte de lo que es la Iglesia de Cristo. Así que estamos una vez más aquí y vamos a ir esperando que los hermanos se vayan conectando. ¿eh? Eh, Ahí vemos que ya debe ser David, me parece que se ha conectado porque es el que no tiene fotito. Me parece que eso es David. Saludo David, Dios te bendiga, si sos vos. Y bueno, y vamos a ir esperando mientras mi esposa va a ir compartiendo. Hoy estoy solo aquí, porque ella, bueno, está un poco descompuesta por una comida que, bueno, que le cayó bastante mal. Y bueno, ella no quería estar acá porque se sentía un poco descompuesta, pero está acompañándome igual, atendiendo los mensajes y todo eso. Así que hoy me van a tener que aguantar a mí solo. Así que bueno, vamos a esperar que se vayan conectando. Vamos a esperar un poquito. Los saludamos desde aquí, le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos que se quieren conectar, aquellos que tengan ganas de escuchar un poco lo que es la palabra del Señor, y para ir aclarando ciertas cosas, porque uno no solamente tiene que predicar doctrina pura en el sentido, predicamos doctrina pura, ¿no? Por el sentido de que es como si fuera un seminario, sino es poder explicar los pormenores y las dudas que a veces tienen las personas que les han sido infundidas tal vez en otros ministerios. Ahí está la hermana Susi. Bueno, Susi, si no la ves, a mi esposa está aquí porque está sentada en otro lugar porque está descompuesta, está un poco descompuesta, una comida que nos cayó mal a los dos, pero mi estómago por ahí es un poco más fuerte y he podido salir, pero ella, bueno, todavía está con náuseas y bueno, y se sentía mal, entonces me está acompañando de aquí, ella ahí está con el celular, va a estar tomando los pedidos de oración y también viendo, bueno, si hay que algún recordatorio o algo para hacerme recordar ella. Así que bueno, saludamos de aquí. Y sí, bueno, saludamos a Estela, Dios te bendiga, Estela. Ahí estamos aquí una vez más, a partir de las 19. Siempre hemos buscado este horario, vamos a ver si por ahí más al verano, si tenemos que seguir transmitiendo, que creo que vamos a seguir transmitiendo, pero por ahí vamos a tener que empezar de a poco ya con lo que es las reuniones. Estamos ahí buscando, ahí a la espera de algunas respuestas, algunos lugares para poder tener una charla con aquellos que van a ser parte de esta nueva marcha, digamos. No es nueva, pues es una marcha que siempre estuvo, pero que tal vez estuvo olvidada, que es el trabajar con las casas de las personas, con todos aquellos hermanos que quieran ser parte de la iglesia. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con eso, porque tiene que ver con lo que es la marcha de la iglesia y con lo que es la iglesia, y tiene como título Todos o Algunos. El llamamiento de Dios es todo o algunos. Dios te bendiga, Adriana, grandemente. Y sí, bueno, también tendrá que hacer un poco de dieta, tendrá que estar a té, ahora mi esposa, hasta que se reponga. Y bueno, pero ya va a pasar, no es nada serio. A veces uno come cosas porque son ricas, pero a veces cae mal, ¿no? Cae mal por el compuesto que tienen, los químicos que puedan tener, nos caen bien. Entonces, bueno, yo zafé. Bueno, ella no pudo, estuvo
todo el día descompuesta, pero si Dios quiere va a estar mejor. Así que la idea de trabajar como iglesia, acuérdese que a razón de lo que hemos entendido, lo que es la verdadera iglesia de Cristo, entendemos también, Norma Martínez, Dios te bendiga Norma, grandemente. Sabemos y consideramos de que la iglesia somos nosotros. A mí, el otro día hablaba con un hermano, que yo estoy en una página que ellos tienen de cosas cristianas, y él decía, debemos permitir ciertas cosas dentro de la iglesia. Entonces yo le decía, ¿cómo es dentro de la iglesia? Permitir cosas dentro de la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros. Entonces podríamos decir, hay ciertos reglamentos que se deben respetar dentro del local de la congregación. Y sí, todo tiene un orden, y hay un orden que hay que respetar, que son el orden de la moral y la buena costumbre, que eso el Señor lo ha implantado en nuestro corazón. Las leyes morales fueron puestas en nuestro corazón. El Señor dijo, ya no las escribiré más en tabla de piedra. Saludamos a la hermana Ivana también, Dios te bendiga grandemente. Ya no las escribiré en tabla de piedra, dijo el Señor, sino que las escribiré en sus corazones. Y las leyes morales están escritas en nuestros corazones. Nosotros, al ser parte de la iglesia, al haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, ya somos parte de la iglesia y ya el Espíritu Santo es el que se encarga de la regeneración en nuestra vida. O sea que las leyes morales ya están escritas en nuestro corazón. Nosotros lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios en nuestro interior, que es que a través del Espíritu Santo nos habla de lo que es la moral y la buena costumbre que debemos nosotros desarrollar dentro del grupo congregacional. Acuérdense que iglesia significa congregantes o asamblea, pero entendemos de que la iglesia somos nosotros. Entonces, las leyes internas del lugar de reunión, del local de reunión, son leyes internas, pero que no deben influir a lo que son las leyes ya establecidas por Dios, con lo que tiene que ver con la iglesia. Por eso es separar la iglesia de lo que es el local. Hablábamos con mi esposa y el otro día, creo que fue hoy que estábamos hablando sobre el tema de lo que es el divorcio, sobre lo que es el divorcio, que es un tema tan puntilloso en lo que es la iglesia de Cristo, ¿no? Y de cómo el Señor habla en el Nuevo Testamento de lo que es el divorcio, ¿no? Que el divorcio, cómo debe ser tratado. Entonces decía, el tema era ¿no? Mi esposa me preguntaba, ¿se debe permitir a un divorciado estar en el altar? Y entonces yo decía, pero el altar somos nosotros, ¿no? Está adentro nuestro el altar, ¿no es cierto? La diferencia está con el lugar del local. El pastor permite que haya divorciados en el altar, y eso sería una locura, porque en el hecho de que Dios no te deja fuera. ¿Me entienden esto? Si usted está divorciado, ¿qué? ¿Se va a ir al infierno? No, usted no se va a ir al infierno por ser divorciado. Tiene solamente, podríamos decir, una o dos limitaciones solamente para ejercer cierto ministerio, pero después una persona divorciada no es una persona que Dios la repudia. No, porque todo el que llega, o sea, el que viene a Cristo es porque tiene necesidad, es porque los que vienen a Cristo, como hemos llegado nosotros, es porque somos pecadores y necesitamos sanidad y necesitamos ser restaurados. Entonces, ¿quiénes son los que van a venir a la iglesia? Y las personas que han tenido problemas matrimoniales, problemas de montones de situaciones, y llegan a la iglesia
a buscar sanidad, a buscar restauración. Vienen a buscar restauración. Entonces, uno los tiene que recibir como viene. Y una persona que está divorciada, ¿qué? ¿No puede cantar? ¿No puede alabar a Dios? ¿No puede enseñar? ¿No puede ser maestro? Eso es una locura, ¿no es cierto? Sí están los requisitos para aquel que anhela obispado. Aquel que anhela obispado tiene ciertos requisitos que cumplir. Pero también eso es un tema muy puntilloso. ¿Por qué? Porque cuando habla marido de una mujer, se refiere, ¿no es cierto?, también que esté conviviendo con una mujer, ¿no es cierto?, por el hecho de que en la antigüedad había mucha poligamia. Había mucha poligamia. Entonces, también se refiere a eso. Pero entendemos también de que es un tema muy controversial, que se podría tratar en profundidad con gentes que apliquen lo que es la doctrina verdadera y hacer un debate con doctores, ¿no es cierto?, que tengan que ver con lo que es la parte bíblica, y entender de si una persona ya se divorció, ya cuando no estaba en Cristo y vino divorciada y casada con otra persona, qué tipo de liderazgo puede ejercer. Son temas muy puntuales, ¿no es cierto? Y cuando Pablo se refería a ciertas cosas, él se refería a ese momento de que estaba pasando la iglesia. Nunca tomemos literalmente, siempre tenemos que ver el contexto histórico. Tenemos que ver el contexto histórico. ¿Para qué? Para no entrar en un error, y tampoco, ¿para qué? Para ofender a nadie y lastimar a nadie. Dios te bendiga, Claudia, grandemente. Bienvenida. Así que es un tema muy lindo, es un tema muy importante. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con todo eso, y que tiene que ver de las limitaciones y ciertas cosas que a veces el hombre ha impuesto dentro de lo que es la congregación. Pero a nosotros se nos ha hecho más fácil esto. ¿Por qué? Porque hemos entendido que nosotros somos la iglesia, y que no, el que ordena la iglesia es Cristo y no una denominación. La denominación tiene reglas de hombre, y todas tienen reglas distintas. La iglesia de Dios, los bautistas, las asambleas de Dios, los pentecostales, los neopentecostales, los anglicanos, todos tienen reglamentos de hombres. Todos tienen reglamentos de hombres que tienen estructuras dentro que dicen, bueno, esto se hace, la Santa Cena se sirve de una forma, la Santa Cena es vino, la Santa Cena es jugo, el bautismo por aspersión, el bautismo por inmersión, y no se puede tomar la Santa Cena, no está bautizado, no se puede hacer esto. Montones de reglamentos a veces que son reglamentos internos, y que cada congregación lo adapta a su forma, y es como dice el dicho, ¿no? Cada maestrito con su librito. Y lamentablemente a veces los errores se cometen. ¿Por qué? Porque realmente cada maestrito con su librito tendría que ser este tendría que ser el único librito. Pero hay libros internos de cada congregación, hay libros internos, hay reglamentos internos de las organizaciones, y eso a veces es lo que hace que la gente se confunda. Bueno, vamos a orar y vamos a entrar de lleno al tema. Así vemos cómo el Señor nos habla en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y te damos gracias por una oportunidad más de estar en tu presencia. Tu palabra lo dice, Señor, donde hay 2 o 3 congregados o reunidos, tú estás en medio de ellos. No precisamente una multitud, sino 2 o 3 reunidos, tú estás en medio de ellos. O sea que aquí ya está Él en medio de nosotros, porque somos más de 2 o 3 reunidos en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. Sabemos de que hoy hemos cometido errores, hemos pecado en contra de tu santidad, porque es imposible como humanos no cometer errores, no atentar en contra de tu santidad. Por eso que diariamente necesitamos
ser restaurados y perdonados por ti y lavados con la sangre preciosa. Padre, nos arrepentimos de todo aquello que hayamos hecho en contra de tu santa voluntad. En el nombre de Jesús recibimos tu perdón, aceptamos tu perdón y te damos gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos ahora que tu Espíritu Santo se quede con nosotros, nos guíe a toda verdad, que podamos entender lo que dice tu palabra a través del Espíritu, Señor, porque también sabemos de que podemos ser racionales y tener conocimiento, Señor, intelectual, pero tu palabra realmente da vida a las personas a través del Espíritu, Señor, porque tu palabra es espíritu y vida. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos asista, nos hable, nos redarguya, Señor, que nos aliente, que nos fortalezca, que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús rechazamos todo poder de las tinieblas, toda obra del diablo que se quiere levantar en contra de nuestra vida y la vida de nuestros hermanos, en la vida de los hermanos de la Iglesia de Cristo. Ahora sujetamos todo poder, Señor, bajo la obediencia de Cristo, Señor, y tenemos libertad en Jesús para poder alabar y bendecir tu nombre. Señor, bendice este tiempo, bendice la vida de mi esposa, Señor, trae sanidad sobre ella y sobre cada hermano que necesite en esta tarde, Señor, sanidad en su vida. Señor, te damos gracias, quédate con nosotros en lo que resta de este tiempo, en el nombre del poderoso de Israel, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga. Vamos a leer primeramente 1 Corintios 9 y 10. Este es un texto largo, pero vamos a leer eso para que nos lleve al tema y poder entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos hoy en este día. 1 Corintios capítulo 9, verso 9 y 10. Y dice así la bendita palabra del Señor. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Aquí el apóstol Pablo estaba citando una parte de lo que es de las leyes que tenía el pueblo de Israel. Él citó Deuteronomio 25, capítulo 4, que habla de este tema. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Nosotros conocemos, y aquí viene mi conocimiento del campo, ¿no? Siempre es bueno que uno haya podido vivir en el campo, porque puede traer a colación ciertas cosas que suceden en el campo y que porque el Señor vio que en toda la Biblia siempre ha comparado a animalitos con nosotros, Siempre ha habido animalitos que nos sirven como ejemplo. Dios te bendiga, Tito, a vos y a tu familia. Bienvenido. Siempre el Señor ha usado como ejemplo animalitos. Y el buey es alguien que trabaja, es fuerte, es poderoso. Es muy poderoso el buey, que se usaba siempre para arar y para trillar. El bozal que nosotros conocemos aquí en Argentina, el que se le pone al caballo, es un bozal que viene con un cabresto, que es una soga para llevarlo. Y el bozal con la testera no es como el que usaban ellos, sino que es abierto adelante, sirve para llevarlo, pero no es el freno, no va introducido en la boca. Es un bozal para guiarlo. Pero el bozal de que hablan los hebreos es un bozal distinto. Aquellos que conocen el campo saben lo que es un morral. Bueno, bozal de los hebreos y morral de Latinoamérica es lo mismo. El morral tiene dos funciones. Una de las funciones que tiene es para aquellos animales que son de cría especial, como es el caballo que corre carrera, que se le pone un morral
con maíz dentro para que el caballo pueda comer el maíz sin que se le esparrame. Es una bolsa que se le pone, que es de cuero, agarrada aquí a la testera, y puede alimentarse sin desperdiciar nada. Ese es el morral. Y el otro morral es como una redecilla que se le pone a los animales cuando están trabajando, cuando están trillando. ¿Para qué? Para que no se coman la semilla o no se coman el heno que queda de la semilla, que eso después los judíos lo usaban para hacer ladrillos y montones de cosas más, ¿no es cierto?, para prender fuego. Entonces, no querían que el buey se parara a comer, ¿no es cierto?, el heno que quedaba. Entonces, Dios te bendiga, María Fernanda Martinelli. Es una bendición que estés aquí también conectada. Entonces, el morral se le ponía para que el buey no comiese lo que estaba trillando. Trillar, a veces nosotros confundimos lo que es trillar con cosechar. Y trillar era después que se cortaba la cosecha, se tiraba todo lo que se cosechaba, el trigo, o sea, lo que sea, y los bueyes enganchados a una trilladora, que era como un rastrín con algunos palos atravesados abajo, donde iba montado aquel dirigiendo a los bueyes, y el buey pasaba con eso alrededor, ¿no es cierto? Y había otro en la parva, donde se juntaba los sembrados, y eso iban tirando a donde pasaba el buey, y el buey trillaba, pasaba con el rastrín y separaba lo que era la semilla de la paja, separaba la semilla del heno. Y él no podía permitir que el buey se parara, porque había que trabajar, y no podía permitir que el buey se parara a comer. Pero aquí el Señor nos da un ejemplo que nos está diciendo: no le pondrás bozal al buey que trilla. Y comparado hacia nosotros, ¿qué es? ¿No es cierto? Aquí Pablo se refería también que aquel que trabajaba en las cosas del Señor podía participar de las cosas del Señor, ¿no es cierto? Estaba hablando del que trabaja en la obra pueda recibir las bendiciones de Dios, recibir las bendiciones del reino. El trabajar en la obra recibe las bendiciones del reino. El buey que trilla, por eso dice, no le pongas bozal al buey que trilla. ¿Para qué? Para que pueda comer de su trabajo. Es lo que está trabajando. Y esto no lo estoy llevando a de que, porque muchos lo han usado a esto, que el pastor es digno de su salario y que puede percibir. Sí, también habla de eso en parte, pero lo más profundo de esto es de que nosotros hemos entendido de lo que Dios dice a través de su palabra, que todos, no solo el pastor, trabajamos en la obra. Pero siempre se ha diferenciado al liderazgo y al pastor, que son los únicos que tienen el derecho de no tener el bozal y poder comer de su trabajo. Aquí Pablo fue muy, la sentencia de él fue muy firme. Dios dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. O sea, el que ara debe tener esperanza, que si ara va a sembrar. Y el que trilla con esperanza recibe su fruto. O sea, el que ara sabe que va a sembrar y van a hacer un fruto. Después viene la trilla y viene el fruto. O sea, todos tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es lo que hace. Bendice a aquellos que trabajan en la obra. Y lo dice enteramente por nosotros, pues nosotros escribió, porque esperanza debe arar el que ara. Usted cuando trabaja con esperanza. ¿Por qué? Porque Dios lo va a bendecir. Si nosotros sembramos entre nosotros, dice, lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Eso es lo que yo me refiero, que muchos usan para que a veces quitarle el dinero a la gente. Pero Pablo no se refería a esto. Él sabía muy bien, y él lo aclaró muchas veces, de que él vivía de sus propias manos. El sustento, él se lo ganaba a él. Entonces Pablo no explicaba eso acá para que muchos se aprovechen de este pasaje para decir, usted debe poner, y usted debe poner, y poner más, y poner más, y poner más. Sacrifíquese. Y esto no es así.
usted, tanto como yo, que hemos sido llamados al pastorado, usted tiene el mismo derecho que nosotros de ser parte de la obra de Dios. Entonces, Dios no pone bozal al buey que trilla. Usted trabaja, entonces usted tiene el derecho de recibir las bendiciones de parte de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si no, siempre pasó así, de esta forma. Se lo voy a explicar gráficamente. La bendición viene sobre el pastor y el pastor saca la bendición y se la da a las ovejas. Y no es así. O sea, cuando Dios bendice, bendice a toda la iglesia, no solamente al pastor solo. Esa es una idea vaga que muchos la han desarrollado. ¿Para qué? Para tener una excusa que si el pastor prospera demasiado, pueda decir, pero yo soy el pastor. A mí el Señor me levantó como pastor, entonces yo tengo que vivir como un príncipe, como un hijo de Dios. ¿Me entiende a qué voy yo a referirme a esto? Usted tiene el derecho de obtener las mismas bendiciones del reino si usted trabaja en el reino. No le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Me entiende? Porque a veces se digitan las bendiciones. Levante las manos para recibir las bendiciones. Y el pastor va a orar para que usted reciba. No, las bendiciones vienen del reino, no del pastor. El pastor puede orar para que las bendiciones vengan del reino. ¿El pastor es un canal de bendición? Sí, es un canal de bendición. Pero usted puede ser su propio canal. ¿Me entiende? Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Que usted tiene el derecho de trabajar para el reino. Y nadie le puede decir qué puede hacer o qué no puede hacer sino el Señor. ¿Tiene que haber un orden? Sí. Pero las bendiciones puras tienen que venir directamente de Dios para usted. Entonces usted no tiene que mendigarle bendiciones a ningún hombre. No tiene que mendigarle bendiciones a ningún hombre. Las bendiciones vienen de Dios, vienen del reino. Y usted tiene derecho de parte de Dios de participar de las bendiciones del reino. Y no a cuentagotas como algunos hombres se la quieren dar. Usted tiene que recibirlas a pleno como Dios las da. Pero usted tiene que creer en eso. Y usted tiene que creer que usted puede ser parte de esto, porque no es solamente para algunos. Por eso el título llama es todos o algunos. O sea, todos participamos o algunos nomás. ¿Participamos todos en el reino o solamente algunos? ¿O tienen todos derecho o algunos tienen privilegios y otros no? Como decía la mujer cuando el Señor le dijo que la trató de perrillo porque era una mujer gentil. Y él dijo, aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los amos. Y el Señor dijo, grande es tu fe. A la mujer sirio-fenicia. Grande es tu fe. O sea que, ¿qué le estaba diciendo? Que toda la bendición de Dios podía venir a esa persona solamente por creerlo. Y si usted cree eso, realmente Dios lo va a bendecir. Si usted trabaja, Dios lo va a bendecir. No tiene que andar mendigando. No tiene que andar mendigándole a ningún hombre. ¿Por qué? Porque usted es tan hija, tan hijo de Dios como lo soy yo. Vamos a ir ahora a otra parte de la palabra, que es San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, que habla aquí el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque tiene mucho que ver con lo que a veces sucede dentro de las congregaciones. A veces con el digitar a las personas por lo que le ha sucedido en su vida. Pero esa es divorciada. Y bueno, vamos a mandarla a limpiar el baño. Pero esa está separada ahora. Bueno, vamos a ponerla para que venga a limpiar la iglesia. Pero esa, mirá, está ahora, tiene problemas con el marido. Y bueno, vamos a tratar el digitar dentro de lo que es la iglesia, mal llamada iglesia. Sin embargo, el Señor dejó una enseñanza con una visión muy fuerte para todos aquellos que quieren trabajar.
Y aquí nos dejó una enseñanza con la mujer samaritana. Dice, esto pasa cuando el Señor Jesús estaba en Samaria y paró allí en el pozo de Jacob y envió a los discípulos a buscar comida a la ciudad, y él se quedó al lado del pozo. Y entonces sucedió esto. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Por los discípulos se han venido a comprar de comer. Fíjense lo que dice aquí. Vamos a leer a partir del 16. Jesús entabla una conversación con la mujer samaritana. Ya difícil, ¿por qué? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban. ¿Se acuerdan por qué? Yo ya se lo he dicho varias veces. Porque el rey de Samaria, cuando el pueblo de Israel necesitaba cruzar para la tierra prometida, Dios te bendiga, Mariela Andrea, grandemente. Cuando Israel necesitaba pasar la tierra prometida, el rey de Samaria no los quiso dejar pasar por su tierra. Entonces ahí empezó una enemistad. También hijos de Abraham, pero eran de otra tribu. Y entonces no lo dejaron. Entonces ahí empezó ya un problema entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos y los judíos no se hablaban, no se llevaban. Entonces ya ahí Jesús rompe algo, rompe una tradición, rompe con lo que es el fariseísmo, lo religioso. Porque realmente Jesús vino a romper todos los estamentos religiosos que eran conocidos y a tratar directamente ¿con quién? Con los hombres y con las mujeres de buena voluntad que tuvieran necesidad. O sea, dejando de lado lo que era el comercio religioso, lo que eran los sacerdotes y lo que era el comercio del templo. ¿Por qué dice? Porque en el templo de la antigüedad había comercio, ¿sabe usted? El comercio no empezó ahora con la era de la prosperidad, de las iglesias de la prosperidad, no. El comercio ya se ejecutaba en el tiempo de los fariseos y de los sacerdotes. ¿Sabe qué? Los sacerdotes tenían un negocio alrededor del templo. ¿Y cuál era el negocio de los sacerdotes? Ellos tenían animales, y adentro del gozo tenían moneda de cambio. O sea que usted venía de Etiopía y usted tenía rupias, necesitaba cambiarlo a denario. Entonces ahí tenían las mesas de cambio. ¿Se acuerda cuando Jesús entró y pateó todas las mesas de los cambistas? Dice, porque estaban haciendo una cueva de ladrones de lo que era el templo, la casa del Señor. Y vino Jesús y pateó todo, porque ahí se hacía usura. O sea, digamos que es como ahora, el dólar oficial estaba a 100 y el blue a 200. Entonces, vos querías el de 100, no, tenés que llevarte el de 200. Y así era igual. O sea, si vos querías comprar un denario y tenías rupia y el denario salía una rupia, no, es una rupia con 50. Y con los animales pasaba lo mismo. Como la gente venía de lejos, de muy lejos, acuérdense que hubo un tiempo que el Señor dijo que aquellos que no pudieran traer el diezmo a la folí, y porque venían de muy lejos, entonces cuando venían una vez al año, dijo que lo juntaran, o que juntaran, vendieran las cosas y trajeran el dinero y compraran acá y ahí, ¿no es cierto?, hacer el sacrificio. Eso es lo que se hacía en la antigüedad. Ese era uno de los diezmos que se juntaban en la antigüedad. Entonces, como no podían ellos traerlo, cada vez que venían lo juntaban y cuando venían compraban ahí. Entonces, los sacerdotes vieron un gran negocio y tenían animales y le vendían animales a aquellos, pero se lo vendían por lo que no valían, y animales rengos, enfermos, tuertos, ciegos, se aprovechaban de la gente. Eso pasó hace mucho tiempo y aún sigue pasando, porque hoy muchas veces vemos que en los templos se sigue haciendo las mismas cosas que se hacían en la antigüedad. Pero aquí el Señor rompe con esa estructura y dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer le contestó, me parece que tú eres profeta. Y sí, estaba
con el mismo Señor. O sea que nos encontramos con la mujer samaritana que había tenido, o sea, más marido. O sea, 5 había tenido. O sea que ahí tenía que haberse divorciado a los otros, se volvió a casar, se volvió a casar, se volvió a casar, ¿no es cierto? Pero se encuentra con Jesús, y se encuentra con Jesús, la desnuda así, su parte espiritual, y él conoce todos los secretos de esta mujer, y le dice, es cierto lo que dices, ¿no? Y estaba hablando con el Señor Jesús, esta mujer pecadora como cualquiera de nosotros pecadores, y que por ahí la mujer tuvo tantos esposos porque andaba buscando la felicidad, la paz, y no la encontró. Y si en la dirección de Dios se cometió errores y buscó donde no tenía que buscar, y las cosas le fueron mal. Era una mujer que estaría muy cargada, angustiada por todas las situaciones que había tenido. Vamos a adelantarlo un poquito más. Vamos al 28. Dice así. Después de esta charla que tuvo, yo porque aquí no quiero hacerlo muy largo, aquí después viene cuando vuelven los discípulos y todo, y cuando él habla de la adoración. Pero vamos al versículo 28. Entonces, después de esta charla, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. ¿Y qué hizo? Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y vinieron a él. Entre tanto los discípulos volvían. O sea que la samaritana fue a la ciudad y en pocos minutos provocó un avivamiento. Y fíjense lo que dice del 39 al 42. Dice así. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase. Dice, con ellos, y él se quedó allí 2 días. ¿Y qué dice? Creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Tremendo esto, ¿no? ¿Cómo sucede aquí? Fíjense, ¿qué sucede? Un encuentro con Jesús cambia todo lo religioso y lo convierte a cualquier persona en un mensajero del reino. Imagínense hoy esta situación de esta mujer samaritana sentada allí, digamos no en un pozo, póngale que estaba, no sé, en un lugar comercial donde sirven bebidas. Y estaba allí un pastor sentado y viene la mujer samaritana y empieza a hablar con este pastor y entonces el pastor le dice toda su vida. Y la mujer samaritana dice, bueno, me voy a la ciudad. ¿Qué hubiese pasado? Yo creo que hubiese pasado esto. Espera, hija, no te vayas. ¿Cuántos maridos tuviste? 5. Y con este 6. ¿Estás divorciada? Y no, divórciate, cásate, y entonces ahí ve y predica. Eso hubiese pasado hoy. ¿Le dijo Jesús eso? No le dijo Jesús. Porque un encuentro con Jesús transforma a las personas. Y un encuentro con Jesús transforma de tal forma a las personas que el Señor Jesús sabía que si la mujer samaritana no estaba casada, en algún momento lo iba a hacer, porque eso es lo que provoca un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús transforma las vidas. Y en algún momento la persona, por amor a Dios, va a tratar de recomponer y establecerse como Dios quiere. Pero le impidió haber estado casada con 5 esposos y haber tenido una hora ir a predicar. No. Provocó un avivamiento. Provocó un avivamiento. O sea que el Señor Jesús le miró la libreta de casamiento. No, miró su corazón. Miró como ella realmente creyó en él. Y esta mujer
provocó un avivamiento y miles se convirtieron en Samaria por la predicación de esta mujer samaritana, pecadora, adúltera, fornicaria, póngale todos los títulos que usted quiera. Pero se había encontrado con Jesús y no con un religioso. Tal vez se hubiera encontrado con un religioso y se hubiera encontrado con un sacerdote, un fariseo. Lo primero que hubiesen hecho, ¿qué era? Apedrearla, lapidarla, ¿sí? Porque eso es lo que indicaba la ley de los judíos. Pero sin embargo, de alguien que no servía, de alguien que habría frustrado, dejado de lado, mal visto por la sociedad, con montones de problemas encima de su casa, cada vez que tendría muchos hijos de distintos maridos y tendría un montón de problemas y era mal visto por todos y todos decían, mira, ahí va esta, es una prostituta, es esto, lo otro, mira cuántos maridos ha tenido. Sin embargo, el Señor, de eso que no servía para lo que el mundo ve, Dios transformó a esa persona instantáneamente y pasó a servir al reino de tal forma que su predicación salvó a montones de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez muchos dicen, no, pero yo estoy divorciado y yo voy a la iglesia nomás, pero no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque no me dejan hacer nada en la iglesia porque sí, más vale. Te puedo asegurar que en muchas iglesias estás divorciado, no vas ni a arrimarte al altar. Pero eso no es un altar. Eso es una plataforma. ¿Por qué? Porque el altar de Dios está dentro nuestro. Dentro nuestro está el altar de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. Ese es nuestro altar. Entonces nadie te puede decir qué puedes hacer en tu altar. ¿Por qué? Porque el único que está ahí es el Señor. Y el Señor te ha perdonado. Y el Señor te ha restaurado. ¿Qué impide ahora que sirvas a Dios? ¿Qué impide de que puedas ser un buey que trilla? ¿Qué impide de que puedas recibir las bendiciones, derechos del reino? ¿Quién te puede acusar de si eres divorciado o esto o lo otro? ¿Quién te puede acusar si el Señor es el que te ha limpiado y te ha lavado con su sangre? Sí, tú me puedes decir, y no puedo ser pastor, y tal vez no. ¿Pero te impide enseñar? ¿Te impide hablar de Dios? ¿Te impide alabar a Dios? ¿Te impide cantar? ¿Te impide cantar himnos? ¿Te impide ser parte de la iglesia del reino? No. Porque el Señor no dijo a aquellos que no estén con su situación cívica en orden no pueden entrar al reino. No. Porque tal vez muchos tengan su situación con la justicia arreglada y su situación civil arreglada, pero se van a encontrar al final que digan, no, yo no te conozco. Que el Señor le diga, ¿por qué? Porque tal vez su situación moral, tal vez su altar que más importa, el altar que más le importa a Dios, esté sucio, y esté lleno de usura, esté lleno de idolatría. Y entonces el Señor lo que quiere realmente son personas dispuestas. Y el Señor no te va a decir, ahora, no, si no te divorcias ya, no puedes servirme a mí. Porque no lo hizo con la mujer samaritana. No lo hizo. ¿Se acuerdan con María Magdalena? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el único requisito? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar. Tú tienes la oportunidad de trabajar. ¿Quién te va a decir algo? No, pero ustedes son divorciados, no pueden tener una casa de oración. ¿A dónde está escrito eso? ¿Es necesario ser casado en primera anuncia para enseñar la palabra de Dios? No. Tal vez sea requisitos para el obispado, pero no para enseñar la palabra, no para ser evangelista, no para traer una palabra profética. No para ser, no oficio profeta, pero sí una palabra profética, porque si tienes el Espíritu Santo es el que puede traer una palabra profética. ¿Qué impide de que puedas enseñar?
y puedas ganar gente, nada. El hombre siempre ha sido el obstáculo para Dios. Dice, ni las puertas del infierno podrán frenar la obra de Dios. El hombre sí. El hombre es el único que puede frenar la obra de Dios. ¿Por qué? Por sus actitudes religiosas. Por querer ser más religioso que Dios. Y a veces se desecha a la gente por ese tipo de actitudes. No, pero este no puede hacer esto, este no puede hacer otro. Digitan dentro, ¿de a dónde? Digitan dentro de su iglesia. Pues ¿se acuerdan? Usted ha escuchado a muchos pastores decir, mi iglesia, ven a mi iglesia a predicar, ven a mi iglesia a cantar, ven a mi iglesia a esto. ¿Qué iglesia? Yo a tu iglesia no voy, porque es tuya. Yo sí voy a una iglesia, esa es la iglesia de Cristo, y esa somos nosotros. Nosotros somos la iglesia del Cristo verdadero. Somos nosotros la iglesia. Y así como la mujer samaritana provocó un avivamiento, nadie puede impedir a alguien hacer lo que Dios quiere hacer. Vamos a leer, para que esto quede bien claro, Mateo capítulo 28. Fíjense, Mateo capítulo 28, del 19 y 20. 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Dice así. Por tanto, id solamente los casados y no los divorciados, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dice eso? No dice eso. Por tanto, id. Es un mandato de Dios. Y hacer discípulos. ¿Hacer discípulos solamente es predicar? No. Es enseñar. Es restaurar. Es preparar. Y no dijo, id los hombres, sino id todos. Es un llamado universal. A los hombres se le dice, porque Dios creó al hombre, ¿no? Pero es a los hombres y mujeres. Es a todo ser humano que cree en Cristo, y hacer discípulo a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué parte le prohíbe a alguien que no tiene formalizado su matrimonio de predicar y de hablar de Cristo? ¿Es bueno formalizar? Sí, claro que es bueno. ¿Por qué? Porque hay montones de beneficios, no solamente materiales, y que usted puede arreglar sus cosas y tener a su familia con una obra social, a su esposa cubierta si el día que usted mañana tiene que partir de este mundo, y todos esos beneficios son, pero el beneficio es de la bendición de Dios. Dios bendice aquello que está de acorde a la familia que Él creó. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque hay requisitos, ¿no es cierto?, que se deben cumplir para cierto tipo de cosas, pero no para hablar de Dios, no para hablar de Cristo, no para enseñar de Cristo. Usted puede enseñar de Cristo. Si usted ha sido tocado por el Señor, usted ha sido llamado por Cristo, usted ha tenido un encuentro con Él, usted ha sido transformado, como fue la mujer samaritana, y fue y se trajo todo el pueblo. Y seguro que esa mujer antes era tenida como indigna. ¿Por qué? Porque a la hora que fue ella al pozo, nadie iba a esa hora. ¿Por qué? Porque era la hora de más calor. O sea que ella iba al pozo cuando nadie iba. Porque sabía que nadie le podía decir nada. ¿Por qué? Y porque seguro que le harían el famoso bullying. Seguro que hablarían de ella, irían, porque las mujeres siempre eran las que iban a buscar agua. Seguro que iban todas las mujeres y hablarían, ¿viste? Ahí está, mirá, esta se separó, ¿viste? Ahora se casó de vuelta. Hablarían por lo bajo, ¿no? Y como que sacaban agua y se reirían de esta mujer. No, seguro sí. Por eso esta mujer iba hasta ahora. Porque aún en su propia ciudad sería maltratada. ¿Por qué ella se casó tantas veces? Porque una mujer, si realmente está divorciada, es repudiada.
y tenía todo limitado en la antigüedad, no podía hacer nada, cosas legales siempre las hacía el hombre. Entonces ella no podía, tenía que tener un curador, o era el padre, o un hermano que podía hacer eso por ella. Entonces ella, para no quedar desamparada, por eso es que se casó tantas veces, porque necesitaba la cobertura de un hombre, porque lamentablemente el mundo antiguo era tremendamente machista en ese sentido. Las leyes estaban hechas específicamente para el hombre. Por eso que Pablo, él dice, yo digo, dijo Pablo, esto para que no se entienda, que muchas veces piensa de que es ¿cómo se llama? Un mandato o un mandamiento. Pablo dijo, yo digo que la mujer lo enseñe. ¿Pero por qué dijo eso Pablo? Por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por eso nosotros debemos tener entendimiento de la palabra y no sacar de contexto los textos históricos. Tenemos que conocer la historia de lo que estaba sucediendo en ese momento, lo que pasaba en esa congregación. ¿Por qué pasaba eso? Porque había un desorden, ¿no es cierto? Había mucho chisme y había montones de cosas. Y Pablo tenía que pararlo y separarlo. Dijo, la mujer no hable, que es en silencio. Pero él puso en orden una iglesia, no la iglesia de Cristo. Porque si no se contradeciría de lo que hizo Cristo con la mujer samaritana. Se contradeciría. Porque Cristo, si no, tendría que ni haberle hablado a la mujer samaritana y tendría que haberla condenado a la mujer samaritana por haber tenido tantos esposos y tal vez la podrían haber lapidado porque era la ley. Y claro, es así. Y ya no tendría nadie. Pero eso está dando a entender de que el llamado a trabajar en el reino no es solamente para las que están casadas legalmente, o para las que son vírgenes, o para aquellos que tienen su situación bien arreglada. Lo demás, ¿qué son? ¿Tribuna? ¿No? Porque cuando el Señor vino a traer el Evangelio, ¿a quién lo trajo? Él dijo, ¿quién son los que necesitan médicos? Los enfermos. ¿A qué vengo a salvar yo? A los perdidos. ¿Y quién son los que tienen dificultades, los que están en la mala, aquellos que han pasado por montones de situaciones? ¿Pero qué? ¿Los vino a salvar nada más? No, no. El Señor los vino a salvar, pero también los envía. También los envía a anunciar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender con sabiduría de Dios, con discernimiento espiritual, a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no hacer sectas, para no hacer legalismo, para no hacernos dueños de la verdad y darle interpretación privada a algo de que no tiene que tener interpretación privada, porque esto tiene que tener interpretación del Espíritu para todos por igual. Y entonces todos tenemos derechos a trabajar. Nadie nos puede decir qué hacer o qué no hacer en nuestra casa, qué hacer o qué no hacer en el reino. El único que nos puede decir algo es el Señor Jesús. Siempre dentro de los parámetros que Dios marca, que ya ha establecido en su palabra, con decoro, con buena moral, buena costumbre. ¿Por qué? Porque somos representantes de Dios aquí en la tierra. Acuérdense que nosotros somos embajadores del reino, representantes de Dios aquí en la tierra. Y es necesario que lo representemos con calidad, que lo representemos con sabiduría, con santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. El Señor dice, sed santo porque yo soy santo. Una persona que conoce a Dios y tiene su vida desordenada y realmente ama a Dios y sabe que Dios la ama, nadie va a precisar decirle qué es lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en su corazón sabe de que hay cosas que tiene que arreglar y las va a arreglar. Y dice, no importa, comiéncelas y Dios va a abrir las puertas. Porque Dios quiere lo mejor, Dios quiere la bendición plena para cada vida, para cada persona, para cada matrimonio, para cada familia. Eso es lo que Dios quiere. Fíjense, vamos a ir a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3.
capítulo 3. Y vamos a ver parte de lo que dice aquí, ¿no? Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amorados de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Estoy leyendo? No, estoy en 2 Timoteo, perdón. Ya me había cambiado. Acá está. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, 1 Timoteo 3, si alguno anhela obispado, está hablando, el obispado es como un pastorado. Dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No del local, ¿cómo cuidará de los hermanos, de los demás hermanos? Si no puede cuidar su casa. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de aquellos que los conocen, de la gente del barrio, de sus parientes, de aquellos que saben quién es usted, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo, que no caiga en descrédito, que algunos dicen, porque siempre pasa, mira evangélico, no va a la iglesia vos, mira lo que hace, porque a veces pasa eso, va a la iglesia y la mata a palo la mujer. ¿Pasa? Sí, claro que pasa. Y a veces muchos pastores, ha pasado muchos pastores, venían de predicar y llegaban a la casa y le daban tremenda paliza a la esposa, por cualquier cosa. Claro que hay, hermano, porque de puertas para adentro, ¿quién conoce? El Señor. Pero esas personas son las que después van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos prodigios, en tu nombre hicimos esto. Pero nada se le pasa al Señor. El Señor le va a decir, apartado de mí, no los conozco. Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Cristianos, hacedores de maldad. Esos son los requisitos realmente que Dios pide para los padres. Pero ¿por qué pide eso? Yo tengo en Efesios, capítulo 5, versos 31 al 33. Dice así. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, dice el apóstol. Mas yo digo esto respecto, dice, de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de nosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Qué está hablando de esto? ¿Por qué los requisitos del obispo es diferente? Por esto. Porque Dios, la imagen que quiere dar a la gente es la imagen de la familia. No quiere decir que deseche a los demás, pero habla de los requisitos que son necesarios para un obispado. Pero no son los requisitos que Dios pide para enseñar, para predicar, para hablar de Dios, para hacer montones de cosas que están dentro de la iglesia. Yo sé que usted no tiene la culpa de que cuando estuvo mal, le fue mal con su pareja, le fue mal con su esposo, usted se divorció, se volvió a casar. Yo sé que son cosas que pasan en la vida. Pero Dios la ha perdonado, lo ha perdonado a su esposo y ha restaurado, y si no ha restaurado, va a restaurar su familia y su casa, y usted puede servir a Dios. Y usted no es desechado. Usted es un buey que trilla y nadie le puede poner bozal. Nadie le puede poner bozal al buey que trilla porque eso Dios lo ha dejado establecido. Porque aquel que trabaja en la obra es digno que participe de la obra. Y no que alguien se la digite, ¿me entiende? Eso es lo que yo voy, que nadie le diga desde el púlpito, bueno,
vamos a repartir algunas bendiciones de parte de Dios. No, no, no. Dios no reparte algunas bendiciones. Dios reparte todas las bendiciones del reino. El hombre es el que digita y es el que dice, este sí, este no. Este puede cantar, este no puede cantar. Este puede hacer esto, este no puede hacer lo otro. Claro, ellos lo pueden decidir. ¿Por qué? Porque esa es su iglesia. Esa es su iglesia. No la iglesia de Cristo. ¿Me entiende? Esa es su iglesia particular. Es su reinito. Ellos tienen su iglesia, su local, su iglesia, su congregación, su gente de arriba, que son los que gobiernan esa iglesia, aquellos que le dan la cobertura, tienen su organización sobre ellos, y la organización tiene un obispo general sobre ellos, y esos son los que traen ellos, y que dicen, bueno, esto se debe hacer aquí. Bueno, esa es su iglesia. Pero la iglesia de Cristo somos nosotros. O sea que nosotros como iglesia podemos cantar, podemos predicar, podemos enseñar, podemos ayudar a las personas, aconsejar a las personas. Uno dice, pero ¿cómo voy a aconsejar si yo estoy divorciada a alguien que está en esa situación? Sí, usted puede aconsejarla. ¿Por qué? Porque su consejo no va a ser personal. Su consejo va a ser de la palabra. Y si usted dice, bueno, pero hay pastores que pueden aconsejarlo mejor, pero usted puede dar un consejo. Decir, bueno, mira, vamos a orar para que Dios arregle esto. Yo te aconsejaría de que hables con tu esposo, de que puedan arreglar la cosa. Y que nadie te venga a decir, no, pero vos te divorciaste, ¿cómo estás aconsejando? No, yo estoy aconsejando por lo que dice la palabra. Porque a mí Dios me perdonó, a mí Dios me restauró. Yo tengo una nueva vida en Cristo. Por algo la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. O sea que el Señor te está haciendo una vida nueva. Y nada impide de que puedas trillar. Nada puede impedir de que puedas recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tanta gente, usted analice esto, hermano, y piénselo en el espíritu. ¿Por qué piensa usted, a ver, analice en este momento, en la iglesia que usted estaba, de mucha gente o de poca gente? ¿Por qué la gente siempre tenía necesidad? ¿Por qué? Siempre enferma, siempre con bajos recursos, peleando, contando moneditas para el colectivo, no sabiendo que vas a comer cuando vuelvas a la noche a tu casa. ¿Por qué tanta necesidad dentro de la iglesia? Aunque la palabra de Dios dice que siempre habrá pobres en tu iglesia, sí, hasta que conozcan al Dios de gloria, al Dios eterno, al dueño del oro y la plata de este mundo, al dueño de toda la riqueza, y que nos ha dado promesas a través de, aún desde Abraham, nos ha dado promesas a nosotros de que Él nos va a sustentar. Él es el que sustenta. ¿Y por qué nos sustenta a tantos hermanos que están pobres dentro de la iglesia? Porque el hombre digita. Porque el hombre es el que frena las bendiciones. Porque no enseña de que hay que ir a un solo lugar a donde las bendiciones vienen al 100%. ¿A dónde es eso? En el Señor. Pero siempre ocurre esto. Entonces es tiempo de que nosotros vayamos a la fuente. Todos vayamos a la fuente. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Que Dios restaure tu matrimonio? El Señor lo va a hacer. Así como la samaritana se encontró con Jesús y su vida cambió. Si cambió la vida samaritana, que había tenido 5 maridos y era el sexto, y era una mujer que tal vez era despreciada en Samaria, pasó a ser el haz del lugar, donde todo el avivamiento fluyó por las palabras que ella dijo. Y dice, ahora no solo creemos por tu palabra, sino más por las de Él. O sea que ella los llevó a Cristo. Ella los llevó a la fuente. O sea que esa mujer que muchos tenían por pecadora, que la tenían por el último orejón del tarro, como diríamos,
era la que provocó el avivamiento y salvó una ciudad entera. Increíble, ¿no? Pero el hombre es el que discrimina, no Dios. Dios dijo, id y haced discípulos a todos, no a algunos. Porque si no hubiese dicho, id y haced discípulos, por favor vayan los solteros vírgenes, las solteras vírgenes, que vayan los casados legalmente y los demás no. No. El Señor nos envió a todos. Y todos tenemos el derecho de recibir las bendiciones. Porque dice, aquel que ara sabe que va a recibir su fruto. Aquel que trilla sabe que va a participar de esa cosecha. ¡Claro! Porque si no, ¿por qué lo haríamos? Lo hacemos porque amamos a Dios, pero también porque sabemos que si sembramos en el reino, vamos a recoger del reino. Y en el reino están las bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces, ¿todos o algunos? No, todos. No algunos, todos. Todos tenemos derecho de participar, todos tenemos derecho de trabajar en el reino y de recibir las bendiciones del reino para cada uno de nosotros. Entonces, de aquí en más, ¿qué impide de que tú trabajes para Dios? No, pero soy divorciado, no puedo traer gente a mi casa. ¿Por qué no? Entonces no dejes entrar a nadie. Trae a tu amigo a comer, trae a gente, a vecinos a comer ahí a tu casa. ¿Y eres divorciado? ¿Y que no vas a traer a gente para salvarla? Por eso es que tenemos que prepararnos para eso. Y ya falta menos donde vamos a empezar a abrir nuestras casas para recibir a todos aquellos. Vamos a hacer como la samaritana. Vamos a ir a la ciudad a buscarlos y a traerlos a la presencia de Dios. Que vengan a conocer a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en tu vida. Cristo está en la mía. Y nosotros somos los que podemos hacer que eso suceda. Amén. Yo creo que se viene un buen tiempo. Tenemos que tener paciencia. Hemos esperado 2 años, ya casi 2 años, ¿no? Así que paciencia, porque el tiempo está llegando, lo vamos a hacer tranquilos. Hasta ahora hemos hecho las cosas bien. Gracias a Dios no hemos cometido ninguna tontería de permitir el contagio de nadie. Hemos cuidado a la gente. Hemos podido, con la gracia de Dios y de muchos de ustedes que están aquí, poder ayudar a otras personas en necesidad, de todo tipo de necesidades. Hemos podido hacer las cosas bien y estamos haciendo las cosas bien. Entonces las bendiciones de Dios van a llegar y vamos a poder sentirnos completos, íntegros, cuando empecemos a ver los frutos que Dios va a entregar a nuestras manos, cuando empecemos a ver a las personas llegar a Cristo, cuando las personas ya no te reconozcan por la divorciada del pueblo, como le dirían a la samaritana, sino que te reconozcan como la que los llevó a conocer a Jesús. En la casa de esa persona hay bendición. Ahí el Señor salvó mi vida y restauró mi familia. Y eso es lo que tiene que suceder. Vamos a orar. Vamos a orar para que realmente esta palabra de Dios tú la puedes atesorar en tu corazón, porque esto es de parte de Dios. Yo sé que hay muchas personas que han tenido esa situación. Muchas veces se han sentido limitados por el qué dirán o por lo que dicen. Tú te tienes que preocupar. ¿Qué es lo que piensa Dios de ti? ¿Nunca te has preguntado eso? Yo siempre me he preguntado. Yo me he preguntado siempre, ¿qué pensará Dios de mí? Realmente eso es lo que me tiene que interesar, no lo que piensa el hombre. Porque aunque haga las cosas bien, el hombre siempre va a pensar cosas malas de ti. Tal vez estás más atento a lo que piensa el hombre que a lo que piensa Dios. Preocúpate qué es lo que piensa Dios de ti y de tu familia, porque eso es lo importante, porque es el pasaporte a la vida eterna.
Y Dios quiere que te salves tú y toda tu familia y aquellos que están a tu alrededor, sean familia o sean amigos o sean personas del barrio, de lo que sean. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú no haces acepción de personas. Tú viniste a este mundo a entregarte por todos, Padre. A entregarse por todo. Todo aquel que quiera recibirte solamente tiene que creer en ti. Y tú has dejado a personas que no son ángeles, pero es como si fueran, porque los ángeles no pueden predicar. Pero tú dejaste a personas comunes, humildes, muchas de ellas que han sufrido montones de penuria y están sufriendo montones de cosas, pero son tus hijos, porque a muchos de ellos tú los estás probando como a fuego, Señor, como al oro que es pasado por fuego para purificarlos, porque es necesario para que puedan llevar frutos y frutos en abundancia. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, a cada persona que ha escuchado este mensaje y a aquellos que lo van a escuchar, que puedan entender de que todos podemos servir a Dios y que las bendiciones no van a ser digitadas por ningún hombre, sino que vendrán directamente del reino de los cielos. Y podremos recibir todas esas bendiciones y disfrutar de cada una de ellas. Que no veremos ahora solamente cómo prosperan algunos, sino que tú vas a prosperar a todas aquellas personas de buena voluntad que quieran trabajar para el reino. Señor, yo te ruego, Dios mío, que abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones sobre cada uno de mis hermanos. Señor, somos los bueyes que trillamos y no tenemos bozal y podemos participar de las bendiciones del reino. Nuestra vida pasada ha quedado atrás. He aquí yo hago todo nuevo. Tú lo dijiste en tu palabra. Señor, y sabemos, Padre, de que hay esperanza para cada uno de nosotros. Todo aquello que sembramos, sabemos que vamos a cosechar. Sabemos que vamos a cosechar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tu iglesia. Señor, aquellos que están en necesidad, ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, por Claudio y su familia. Señor, sabemos de que él está pasando por una situación muy difícil, pero tú tienes la última palabra. Es tu decisión, Señor. Nosotros solamente podemos, Señor, rogarte por él y por su familia, que fortalezcas la vida de su madre, de sus hijos, de su esposa, de aquellos que están cerca de él. Fortalécelos ahora, Dios. Señor, que venga una fortaleza sobrenatural para poder sobrellevar este momento. Ahora, Dios. Señor, si tú quieres hacer un milagro, hazlo, Dios. Si es tu voluntad, Señor, hazlo. Pero si tu voluntad es de que Él parta de este mundo, Señor, que tú puedas, Señor, poner consuelo en los corazones, Dios mío. Señor, sabemos de que todo tiene un principio y todo tiene un fin, aún para nuestras vidas. Pero tú solamente conoces el momento. Nadie puede anticiparse a lo que tú ya has designado. Por eso, Padre, bendice esta familia, fortalece esta familia. Señor, rogamos sanidad y milagro para esta familia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. También te rogamos por Bauti, Señor, por su problema en la médula, que tú puedas obrar un milagro prodigioso en su vida. En el nombre de Jesús, ahora, Dios, tú lo puedes hacer. Señor, por María, Señor, y su diabetes, que tú puedas ahora poner tu mano, Señor, de sanidad. Toca el páncreas, Dios mío, restaura ese páncreas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora a todos aquellos que están padeciendo una enfermedad en este momento. En este momento, si alguien tiene una enfermedad,
que ponga la mano en su corazón y que pueda decir: yo recibo del Señor un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por cada una de estas personas que están padeciendo una necesidad. Si es de una enfermedad, Señor, tú puedas hacer un milagro ahora, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si es un problema familiar, tú lo puedes sanar y arreglar ahora, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aún, Señor, si es un problema emocional, tú puedes ahora entrar allí a lo profundo de su corazón y de su psiquis y sanar toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Dios, aún si es un problema, Señor, también económico, Padre. Tú eres el dador de todas las cosas. Tú eres nuestro sustento. Tú eres aquel que pone día a día el pan sobre nuestra mesa. Aún pones para compartir. Padre, yo te ruego, Padre, que tú bendigas la economía de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, y te damos gracias porque creemos de que tú eres un Dios bondadoso, un Dios de amor, que tú te preocupas por sus hijos y tú estarás escuchando la oración de cada uno de mis hermanos en este momento que están pidiendo por su necesidad. Y tú que escuchas desde el cielo vas a actuar aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Gracias, gracias, gracias. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga grandemente, hermano. Que puedan tener este fin de semana, que tal vez el lunes muchos no trabajen, que puedan tener un buen tiempo de familia. Sabes que en el día de ayer tuve la posibilidad de disfrutar mucho a mi nieto con mi esposa. Disfrutamos muchísimo a mi nieto. Y eso nos alegra el alma, nos da fuerza, nos da vigor, ganas de seguir, de poder estar con él. Es un pequeño niño que recién está comenzando y realmente es tan frágil y él cree en todo lo que uno le dice y es tan hermoso poder disfrutar de la familia. Disfrute de su familia. Aproveche hoy domingo o el día de mañana. Si no ha ido a visitar a su hijo, háblele, llámelo, mándele un mensaje. No deje estar, porque a veces pasa eso, hermano. Usted no le manda un mensaje, no lo llama y piensa que está enojado y pasa, y a veces el enemigo lo que hace es hablar y traer confusión y empiezan a distanciarse, y eso no es bueno. No es bueno. Porque realmente Dios quiere todo lo demás. Quiere que usted sea feliz, que tenga una buena vida, disfrute de esta vida que Dios le ha dado aquí. Después tendremos tiempo en la eternidad de vivir para siempre. Pero Dios nos ha dado esta oportunidad de vivir en este mundo y de hacer el bien, y de ayudar a los que necesitan y de poder predicar su palabra y salvar a todos los que más podamos. Porque mucha gente se pierde día a día y nosotros tenemos la responsabilidad en nuestros labios. Nada puede impedir que nosotros prediquemos. Así que Dios los bendiga ricamente, los saludamos, los abrazamos desde aquí, los amamos en Cristo y que tengan un buen final de semana y un excelente comienzo. Y levántese dándole gracias a Dios. Dele gracias a Dios por lo que va a hacer ese día. Dele gracias a Dios aún por lo que no tiene todavía. Eso es una forma de poder abrir las manos de Dios. Cuando uno ya le da gracias a Dios, la persona agradecida es una persona que Dios considera. Si hay algo que a Dios no le gusta, es una persona desagradecida. Nosotros tenemos que estar agradecidos porque estamos aquí, estamos vivos, estamos hablando. Estoy hablando con usted, con Estela, con Adriana. Estoy hablando con todos los hermanos, con Tito, con Susi, con todos aquellos hermanos que están conectados. Estamos hablando. Y podemos decir que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, Dios nos bendiga ricamente. Los amamos en Cristo. Así que nos estamos viendo. Sea feliz.